Bueno chicos, ¿cómo están? El otro día presenté en el video anterior, hablé un poquito del tema de esta moto, de este 93. Desarmamos y nos encontramos con la guía de la cadena dura. Entonces nos llamó la atención y dijimos, bueno, nos toca abrir la tapa del embrague. Y bueno, entonces ahora le vamos a hacer un seguimiento a este motor o a esta moto parte por parte. Lo vamos a abrir a la mitad. Le voy a mostrar algo con lo que nos encontramos acá. Me llama mucho la atención porque en estas épocas tenemos manual de despiece, tenemos manual de taller y que sucedan estas cosas. Y más, es más, me llamó la atención cuando sacamos el tapón de aceite, la cantidad de aceite que había en el block, ya que este motor es de cárter seco. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, el aceite que decanta en el block lo recupera y lo lleva al cuadro para enfriarlo. Pero le voy a mostrar algo y faltan más cosas. Y le vamos a ir haciendo un seguimiento a este motor. Bueno, nosotros sacamos la tapa, ya desarmé todo esto, Entonces, sacamos la canasta. Hoy estuve hablando con Maxi y le había hecho un video anterior, lo subí a un grupo y bueno, y resulta que estábamos hablando de la arandela esta y no está la arandela grande. Seguimos sacando, lo quitamos, sacamos y ahí nos dimos cuenta que no tiene el tapón. Entonces ya tiene una explicación por qué tanta aceite en el block. Después nos encontramos que no tiene el retén. Después vamos a abrir y vamos a ver si el rodamiento tiene el sello. Bien, entonces ahí está la explicación por qué tanta aceite. ¿Por qué? Porque el rotor de la bomba de aceite, el rotor B, no estaba retornando el aceite suficiente porque había mucha fuga. Entonces estaba lubricando, la fuga era grande, que no le ofrece resistencia para que el rotor B retorne el aceite al cuadro. Entonces era más la cantidad de aceite que bajaba y que lo tomaba el rotor A, ¿no? El que lubrica la cabeza del motor y que lubrica el cigüeñal. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a explicar de esta manera, así lo entienden. El rotor A a 5000 RPM mueve 7 litros y medio de aceite y el rotor B mueve 10 litros de aceite por minuto a 5000 RPM. Entonces, el rotor A es más angosto, es más chico de cuerpo que el rotor B. ¿Por qué? Porque el rotor B cumple doble función. El rotor B lubrica el eje de la horquilla y a la vez lubrica la caja. Decanta y lo vuelve a tomar. Lo toma del cárter. El rotor B toma el aceite del cárter, lo toma del cárter, lubrica el eje de la horquilla, lubrica caja. Pero al haber fuga, acá, al faltar retén y tapón, no hay resistencia suficiente en la presión que ejerce el rotor B para poder elevar el aceite hacia el cuadro, para enfriarlo. Claro, seguramente retorna, pero es muy poco el caudal que está retornando al cuadro, ¿no?
Entonces, y el rotor A está tomando aceite desde el cuadro, pero desde el filtro. Entonces, toma el rotor A, lubrica la cabeza del motor, cigüeñal, y decanta al block. Entonces, y bueno, y ahí hace el proceso el rotor B. El rotor B que mueve más litro que el rotor A. Esa es la lógica, eso lo hizo la ingeniería para poder lubricar y elevar el aceite. Entonces, pero al haber fuga, está trabajando más el rotor B. Entonces toma, vuelve, lubrica y así sucesivamente. Esa es la explicación por el cual me encontré con tanto aceite en el block. Y este motor fue hecho hace poco, y lo más que anduvimos fue cuando el dueño la trajo de Buenos Aires a la costa y la pusimos en marcha y salimos a dar una vuelta. Si esta moto hubiera andado un poco más, se quedaría sin aceite el cuadro. Espero se haya entendido.